Hola, yo soy Sabine. Yo soy Jimena. Y yo soy Frida. Y esto es Las Tres de la Ley. En este episodio vamos a hablar de un tema que nos llena de indignación y que no debería seguir ocurriendo, la vulnerabilidad de las mujeres indígenas en México. Y para entenderlo mejor vamos a hablar del caso de Ernestina Asensio Rosario. Sí, este caso es impactante y nos deja muchas preguntas. Ernestina era una mujer indígena náhuatl de 73 años, que en 2007 fue víctima de violación sexual por parte de miembros del ejército mexicano. Después murió por la falta de atención médica adecuada, y lo peor es que su caso nunca fue investigado de manera justa. Eso es lo que más me enoja. No solo es que haya sido víctima de un crimen brutal, sino que el sistema la abandonó por completo, como si su vida no importara. Exacto. Lo más grave es que esto no es un caso aislado. ¿Cuántas mujeres indígenas han sido violentadas y nadie hace nada? ¿Cuántos casos como este quedan en el olvido? Por eso queremos hablar de esto hoy, porque más allá del caso de Ernestina, esto nos obliga a cuestionarnos muchas cosas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres indígenas están en una situación tan vulnerable y qué podemos hacer al respecto? Y también nos obliga a preguntarnos qué tan funcional es el sistema de justicia en México. Porque si el Estado es incapaz de proteger a los vulnerables, entonces, ¿a quién protege realmente? Creo que es clave entender que la violencia contra las mujeres indígenas no es solo un tema de racismo y desigualdad social. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, porque ser mujer en México ya es un factor de riesgo, pero ser mujer indígena te pone en una situación aún más vulnerable, no solo por la violencia en sí, sino porque el acceso a la justicia es prácticamente nulo. Y no solo la justicia, muchas mujeres indígenas no tienen acceso a salud o educación, o siquiera información sobre sus derechos. Eso las deja en una posición de indefensión total. Justo, en el caso de Ernestina, la falta de atención médica fue clave en su muerte. Y esto no es un caso único. En muchas comunidades indígenas no hay hospitales cercanos, o si los hay, el personal no habla su idioma y es complicado todo. Y cuando logran llegar a un hospital, muchas veces las tratan con desprecio. Hay casos donde las mujeres indígenas han sido rechazadas en los hospitales por no hablar español. ¿Pueden creerlo? O sea, es una violación directa a su derecho a la salud. Y todo es parte de un problema estructural. Las mujeres indígenas enfrentan violencia en diferentes niveles, en sus comunidades, en hogares o en los hospitales, en las instituciones de justicia. Es como si el sistema estuviera diseñado para ignorarlas. Y si sumamos la militarización del país, la situación se agrava. Muchas comunidades tienen presencia del ejército y en lugar de brindar seguridad, termina siendo una amenaza. No es coincidencia que este crimen lo haya cometido soldados. Sí, y lo peor es que hay antecedentes. No es la primera vez que el ejército ha sido acusado de violaciones a derechos humanos, especialmente contra mujeres indígenas. Para mí eso es lo más preocupante, cuando las mismas instituciones que deberían protegerte son las que te violentan. ¿Qué opciones nos quedan? Ahora hablemos de los derechos que se violaron en este caso, porque no fue solo un crimen, fueron muchas violaciones a derechos humanos. ¿Por dónde empezamos? Creo que por lo más básico, el derecho a la vida y a la integridad personal. Ernestina tenía derecho a vivir libre de violencia y el Estado falló en protegerla. Y no dejemos atrás el derecho a la salud, que también fue violado. La atención médica que recibió fue deficiente y eso contribuyó a su muerte. Pero lo que más me indigna es que también se violó su derecho a la justicia. El caso fue cerrado sin una investigación real, literal. El gobierno dijo, aquí no pasó nada. Eso me recuerda a otro caso, el de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández, dos mujeres indígenas que también fueron víctimas de violencia sexual por parte del ejército y cuyos casos llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, y en esos casos hubo encubrimiento. No querían aceptar que miembros del ejército habían cometido esos crímenes. Eso solo demuestra que no son casos aislados, es un patrón de impunidad y de violencia contra las mujeres indígenas.
Y si esto pasa en casos que llegan a tribunales internacionales, imagínense cuántos casos ni siquiera se denuncian. Y ahí está el problema, la justicia en México no es igual para todos. Si eres mujer, indígena y además pobre, básicamente no existes en el sistema. Y aquí es donde entra la participación ciudadana. Porque si no fuera por la presión de organizaciones de derechos humanos, este caso ni siquiera se habría conocido. Sí, y también es importante que nosotros como ciudadanos exijamos justicia. No podemos dejarlo solo en manos de la ONG. Exacto, hay que hablar de estos temas, compartir información y presionar a las autoridades. Y también exigir que el sistema de justicia cambie, porque la impunidad no solo afecta a las víctimas, nos afecta a todos. Por eso es importante que la sociedad se involucre y la voz colectiva tiene mucho poder. Y no solo cuando pasa algo grave, sino de manera constante, porque estos problemas no se van a resolver solos. Creo que este caso nos deja una gran lección. La justicia en México no es para todos y eso tiene que cambiar. La impunidad no puede seguir siendo la norma. Tenemos que exigir justicia y un sistema que realmente proteja a todos. Y la única forma de cambiar esto es informándonos, alzando la voz y exigiendo responsabilidad. Exacto, a veces pensamos que estos problemas son demasiado grandes y que nosotras, como personas individuales, no podemos hacer nada, pero eso no es cierto, cada acción cuenta. Sí, por ejemplo, compartir información en redes sociales, hablar de estos temas con nuestra familia y amigos, sumarnos a organizaciones que defiendan los derechos humanos. Todo esto ayuda a visibilizar estos casos. También podemos exigir a nuestros representantes que se enfoquen en estos temas. Muchas veces los políticos ignoran estos problemas porque la gente no los presiona lo suficiente. Y también es importante cuestionarnos el papel de las instituciones. ¿Realmente están protegiendo a todos los ciudadanos o solo a ciertos sectores de la población? Es que justo ahí está la clave. Cuando la justicia solo funciona por algunos, en realidad no es justicia, es privilegio. Y no podemos permitir que la indiferencia siga alimentando la impunidad, porque hoy fue Ernestina, pero mañana puede ser cualquier otra persona. La violencia no desaparece solo porque decidimos ignorarla. Por eso este tipo de conversaciones son tan importantes. No se trata solo de recordar lo que pasó, sino de entender por qué pasó y qué podemos hacer para que no se repita. Y de ser conscientes de que la lucha por la justicia no es solo de las víctimas o de sus familias, es una lucha de todos. Así que esa es la invitación, no dejemos que estos casos se olviden, sigamos informándonos y exigiendo justicia. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, la justicia es un derecho, no un privilegio. Bye.